¿Cuántos pueden gritar gloria a Dios? ¿Sabe? Yo creo que en Dios no existen las casualidades, solo las diosidades. Y estoy convencido de que usted no está aquí por casualidad, está aquí porque Dios ha decidido que este día le cambie el rumbo de su vida. Déjenme contarles rápidamente. Yo tengo casi 40 años como predicador, pero de esos 40 llevo más de casi 30 años hablando sobre principios bíblicos económicos. Yo fui uno de los pastores más pobres, miserable, fracasado, porque desgraciadamente nuestro país, sabe que a nosotros nos conocen en el mundo por un diminutivo, ticos, y es porque Costa Rica siempre habló en pequeñito, chiquitico, y cuando Jesús me salvó, no había una iglesia de 500 personas. Yo recuerdo que al pastor Raúl Vargas se lo comieron vivos todos los pastores cuando le puso un pedacito de alfombra a la oficina. Cuando le autorizaron una tarjeta de crédito para invitar a los predicadores, se lo comieron vivo. Porque mi país habían dos maldiciones de la tradición evangélica, y es que entre más pobre usted fuera, era más santo. Y lo peor fue que cuando yo me convertí y Dios me llamó, mi esposa ya sabía, tenía que tener mucha fuerza y valor porque íbamos a vivir en la pobreza. Y ayunábamos, vigilábamos, todos los días visitábamos, pero me cortaban la luz, pasábamos hambre. Ay, pero éramos los más santos. ¿Sabe que ni las lenguas, ni el ayuno, ni las vigilias, ni las visitaciones cambiaron mi estilo de vida? Y después la otra costumbre que había en este país es que usted tenía que vivir, tenía que predicar como Pablo, pero vivir como Lázaro el mendigo. Entonces, usted era santo porque era pobre, y entre más miserable viviera, es que la gloria de Dios estaba contigo. Yo siempre digo que mi esposa nunca me dejó porque ella amaba a Dios, porque amor con hambre no es amor. Yo creo que nadie, ninguna señorita, ninguna mujer desea casarse con un hombre para aguantar hambres. Y yo creo que una de las causas por la cual hay tanta deserción de nuestra juventud de amar a Dios es porque ha visto tanta pobreza y miseria y necesidad en la iglesia evangélica que cualquier cosa es mejor que estar en una iglesia. Pero vienen cambios sobrenaturales. Hace muchos años Dios me habló, y yo me fui a los Estados Unidos porque yo dije, en este país nada sirve, todo está mal, y fui a vivir peor que vivía en Costa Rica. Yo era un pastor de rancho, yo tenía una iglesia de piso de tierra, de palma, en San Isidro del General, y yo decía, no, es que yo no sirvo, yo predico porque, bueno, ni sé por qué predico. Y mi esposa decía, Fran, usted tiene una palabra. Yo no creía ni en mí mismo. Y entonces, cuando había hambre, necesidad y todo eso, yo decidí mejor irme a Estados Unidos, la tierra del sueño americano. Y yo viví peor que como viví en Costa Rica. Hasta que un día se metió Dios en mi vida y en mi casa. Y me dijo, te voy a cambiar la vida porque me tienes harto. Porque a mí me enseñó la Santa Madre Iglesia a llorar. Llore delante de Dios, grite. Y el problema de nosotros los seres humanos es que nosotros no oímos a Dios porque somos buenos para hablar. Y el arte de la comunicación no es hablar, es oír. Cuando usted se queda callado, cuando usted se tira, no hable. No se levante hasta que usted escuche a Dios. Porque lo primero que Dios le va a decir, no te he matado porque te amo. Porque hemos hecho todo al revés, y eso lo hice yo. Dios me dijo,
he estado buscándote, he tratado de hablarte, nunca me has dejado escucharme. Pero a partir de hoy o me escuchas o te quito la vida. Y me cambió la vida. Y yo quiero compartir una palabra. Voy a correr, tal vez no la extienda toda porque yo sé que el tiempo apremia. Pero yo quiero dejar principios que si usted agarra la palabra, la cree y la practica, usted nunca vivirá igual. Y para los hermanos salvadoreños, yo viví muchos años continuamente, yendo cada 2 meses, cada 3 meses. Prediqué por muchos años en el templo, en el tabernáculo Bautista Amigos de Israel, con un hombre muy famoso, Toby. Dios me permitió no solamente enseñar en el tabernáculo de avivamiento con el pastor Carlos Rivas, Dios me permitió ser un instrumento para un templo gigantesco con miles de personas, de la nada, con maquinitas, con cocinitas que mujeres ponían a la orilla del camino para hacer pupusas. Yo vi gente traer gallinas, cerdos, traer chancletas. Hoy es un templo que vale millones de dólares en la calle de Oro en San Bartolo. Amén. Hemos estado, Dios nos usó a través de Enlace en El Salvador. Habían a veces filas en las maratónicas de 200, 300 personas peleándose para venir a honrar a Dios. Entonces, algo sobrenatural ha comenzado en este lugar. Vuélvase al que está a su lado y sacúdalo y dígale: prepárese porque hoy Dios te va a cambiar tu destino. Aleluya. Bueno, ya empezamos bien. Yo quiero darle gracias a Dios por el apóstol, porque prestarle un púlpito a alguien que usted no conoce es un peligro. Es un peligro porque le puede destruir, dañar una iglesia. Entonces yo quiero agradecerle, apóstol, y a su señora, la pastora, al liderazgo, y nada más téngame paciencia. Hay cosas que le voy a decir que le van a revolver las tripas. Porque a veces los pastores son tan amorosos que no dicen cosas o verdades para no herir. Pero como yo no soy de aquí, entonces yo no tengo ese problema. Bien, bueno, déjenme empezar. Pronto vamos a entrar a la palabra, pero hay 2 cosas que quiero que ustedes sepan. Un siervo es una persona, número 1, la definición de siervo: humildad. Es una persona que está entregada al servicio de su Señor para hacer lo que Él diga y piense. Una característica de un siervo: humildad. ¿Qué es humildad? Una persona entregada al servicio de su Señor para hacer lo que Él diga. Escúcheme, lo que Él diga y piense. Un amigo mío de Uruguay dijo que el que no esté dispuesto a dar la vida por su pastor, por su autoridad, por su apóstol, no califica para estar en el reino. Eso es muy delicado. Número 2, en cuanto al siervo, la segunda característica que yo puse acá es servir. ¿Qué significa servir? Bueno, es estar con aquel que lo elige para hacer las obras que tiene que desarrollar, que tiene que concluir, y ser parte de las obras de desarrollo. Quiere decir que es una persona útil. 2 definiciones de un siervo. Ahora, ¿por qué quiero hablar esto? En el campo de la relación con Dios, las cosas pasan a ser mayores. ¿Por qué? Perdóneme, yo casi no veo. Yo perdí la vista por 3 años, estuve ciego. Yo tengo un dictamen médico que dice ciego legalmente, pero veo, por lo menos veo lo que me interesa, veo así cerquita. A veces es bueno, sabe que yo me volví más sensible y comenzó Dios a usarme más cuando dejé de ver, porque ver es un peligro, porque vemos lo que no nos interesa, y a veces ver nos desvía de los propósitos y de lo que... A veces está Dios para hacer milagros, están ángeles ahí y no los vemos. Pero cuando usted no ve, entonces usted puede ver con los ojos de Dios. Y entonces yo tengo dificultades, así que no se preocupe,
Si usted me saluda y ni siquiera lo pelo, no lo vi. Si se enojó, como dicen en inglés, don't worry. No supe, y eso es bueno. Pero entonces a veces tengo problemas, pero téngame paciencia. Mire, en este campo de la relación con Dios, las cosas pasan a mayores, ya no como siervos, en la humildad, en el servicio, sino porque somos hijos de Dios. Tiene que ser un nivel diferente. ¿Por qué? Porque somos los hijos de Dios, que tenemos una naturaleza en nosotros, y por esa naturaleza debemos de fluir en la naturaleza divina. Ahora, ¿cómo nosotros podemos lograr eso? Y aquí es donde quiero entrar. Sabe que en el mundo hay códigos tan profundos. Cuando usted tiene una tarjeta de banco, esa tarjeta por detrás tiene una rayita negra, ahí está toda su información. Todo. Dónde usted vive, cuánto tiene, qué edad tiene, cuándo nació. Y es curioso porque la pasa por una máquina y lo lee todo. Códigos. La Biblia es igual. Y hay códigos que el mundo de la alta gerencia, la gente más poderosa de la tierra, los empezaron a explotar antes que la iglesia. Y lo triste, lo que a mí me duele, es que lo que la iglesia debería de tener por la revelación de Dios, los explota el mundo y que llega a nosotros cuando ya está obsoleto. Oiga esto, por ejemplo, lo primero que desarrollaron los cerebros de la tierra, la gente que maneja todo el potencial económico, todo, que lo tienen todo, fue un movimiento que se llamó planeación estratégica. Le va a parecer raro, diga conmigo, planeación estratégica. Yo estaba en una ciudad en Massachusetts y me pusieron en un hotel y me llamó la atención porque era un potrero por todo lado. No habían casas, no habían edificios, no habían tiendas, no había nada. Lo único que había era monte y el hotel de primera. Un hotel Marriott, 6 estrellas o 10 estrellas de primera. Y cuando yo llegué, es más, casi que medio hotel estaba solo para mí. Yo podía ir a desayunar y comerme casi todo porque no había gente. Entonces a mí me llamó la atención porque todo de primera, de lujo. Y tanto me inquietó que yo llamé, me hice amigo del administrador y nos sentamos a tomar café y yo le dije, oye, ¿y para qué hicieron este hotel aquí? No tiene sentido. Si yo hubiera querido hacer algo, busco donde hay edificios, donde hay gente, pero hacer un hotel donde no hay nada, solo vacas. Y el hombre se puso a reír y me dice, disculpe, pero los dueños de esta empresa no hacen nada por hacer. Ellos primero tienen una estrategia, ellos planifican. Y lo que hacen, no lo hacen porque está ahí, sino que ellos saben que va a llegar tarde que temprano ahí. Bueno, pasaron como 2 años, 3 años, y me volvieron a invitar a esa ciudad y me volvieron a hospedar en el hotel. ¿Cuál fue la sorpresa? Que los edificios, los negocios más grandes, todos estaban alrededor y el hotel en el mero centro. Y cuando fui a hospedarme, estaba el administrador mismo y desde que me vio se reía y me decía, reverendo, ¿se acuerda lo que le dije? Ahora, eso llegó tarde a la iglesia. Nosotros nos metemos donde sea, pero nosotros no sabemos qué es lo que viene, no planeamos, no ponemos una iglesia en un punto estratégico. Mire, yo me moví a la ciudad de Coral Springs, en la Florida. Y yo llegué un domingo, llegué para meter los muebles en la casa nueva y aquella locura. ¿Cuál fue la sorpresa? Que el mismo domingo me llegaron con una tarjeta. Y venía un sobre bien elegante y cuando lo abro, toda la tarjeta estaba hermosa, pero dedicada a Frank Campos, el nombre de mi esposa y familia. Y me golpeó porque ¿quién sabía que yo iba a llegar a vivir ahí?
¿Sabe que como a unos 100 metros se ve un monstruo de iglesia? Pero era algo gigantesco, enorme. La iglesia me estaba ofreciendo la escuela, el jardín, la primaria, la secundaria. Tenemos estos servicios, venga con toda su familia, Dios le cambiará la vida. Me quedé pasmado. Ellos sabían quién iba a vivir ahí. El primer día, planeación estratégica, no hacían nada por hacerlo. Tenían hasta mi número de teléfono. Pero eso llegó tarde a la iglesia. Y muchas veces ni siquiera nosotros planeamos lo que vamos a hacer. Es triste. Bueno, eso quedó obsoleto. Vino un segundo nivel de este tipo de gente multimillonaria, de los más ricos que hay sobre la faz de la tierra, y ellos le llamaron planeación de escenario. ¿Qué es planeación de escenario? Ellos miran qué es lo que viene y preparan para cuando eso aparezca, ellos tener todas las necesidades cubiertas. Mire, sobre la faz de la tierra vienen cambios. Vuélvase al que está a su lado y dígale, vienen cambios. Vienen días, ya estamos viviendo hoy en el 2025, en los meses de agosto y que se termine este año. Vienen movimientos donde Jesús quedará obsoleto de la faz de la tierra. Hoy lo vemos. Mire el Facebook, usted ve explosión profética, explosión apostólica, y salgo aquí y sale aquel allá y los dedos aquí, todo el mundo habla de todo, cómo crecen los pies, cómo tener números. Y Jesús no aparece, ya no es importante. ¿Sabe qué me dijo él? Prepárate porque me van a desechar en los últimos tiempos. Hoy hay un movimiento, dice que hasta Jesús es un nombre diabólico. Unos pastores vinieron y me dijeron, sabes, no menciones a Jesús en nuestra iglesia. Y yo le dije, pero ¿cómo no lo voy a mencionar? Es que es un demonio. Pero ¿cómo va a ser un demonio si Él me salvó? Él me cambió la vida, Él me transformó. Lo que nadie hizo, lo hizo Él. Pero vienen cambios. Y lo peor, que la iglesia está disparando en sentido equivocado. Planeación estratégica. Tenemos que tener estrategias. ¿Cómo vamos a alcanzar a la gente? ¿Cómo vamos a invertir? ¿Qué le vamos a enseñar al mundo? Y lo último, que es la que voy a desarrollar hoy, se llama trazabilidad. Grite conmigo, trazabilidad. Bueno, no los oigo, pero grite, trazabilidad. Escuche la definición, amén. No, aquí se vale gritar. Escuche la definición de trazabilidad. Si aquí graban el mensaje, pague $20 por el mensaje, no se lo regalen porque es pecado. Trazabilidad es la forma para proteger la calidad genética de todo lo que tiene vida y la calidad de todo producto que ha sido desarrollado y que luego en serie comienza a ser producido. Vuelvo a repetírselo porque aquí hay sabiduría. Trazabilidad. Trazabilidad es la forma para proteger la calidad genética de todo lo que tiene vida y la calidad de todo producto que ha sido desarrollado y que luego en serie comienza a ser producido. Esto está funcionando hoy. Por ejemplo, yo me gradué como perito agrónomo, me especialicé en zootecnia, en el área de inseminación artificial. Y sabe que en la escuela donde yo estudiaba, compraron un toro pardo suizo.
era enorme, café con leche. Pero sabe, ahí teníamos montones de toros y vacas. Y todos tenían 2 orejas, 4 patas, un rabo. Todos eran iguales. ¿Qué hacía al pardo suizo? Porque el pardo suizo costó casi $500,000. Estoy hablándole de montones de años atrás. Había que cuidarlo, había que tenerlo en un lugar especial, se le calentaba, no se dejaba que aparte que se había gastado mucho dinero, que no se nos muriera, que no se nos enfermara. Y comenzamos a vender el semen del pardo suizo hasta $1,000 la capsulita. Y muchos querían tener el semen para embarazar vacas, porque las crías iban a valer mucho dinero. Pero cometieron un error, que lo puro no se puede mezclar con lo impuro. Oiga eso. Todos eran parecidos, pero una vez que ese toro se metiera con una vaca cualquiera, se volvía un toro mediocre que no servía para nada. ¿Por qué Dios dijo que los hijos de Dios no se pueden mezclar con los de afuera? Porque usted como hijo de Dios, usted recibe una naturaleza divina, usted es portador del ADN de Dios. Usted no es cualquiera, usted no es cualquiera, su sangre es real. Su destino, su vida no es la tierra. Usted viene de una nación donde las calles son de oro, donde hay un Dios todopoderoso, donde el Espíritu Santo no es una paloma, no es un viento, no, es una persona, donde hay vida, donde nadie se muere, donde nadie se enferma, donde todo es posible, y Él reina. Pero cuando usted se mete con una mujer o con un hombre que no es del mismo equipo, usted se vuelve una basura. ¿Por qué? Porque hace que su genética se corrompa. Yo oigo mujeres que dicen: ay, él no conoce a Jesús, pero yo lo gano para Cristo. El cuerpecito para mí, pero el alma para Cristo. Y ahora está panzona, tiene 3 hijos, le hizo la vida a cuadritos. ¿Qué pasó ahí? Se contaminó, se corrompió la trazabilidad. Porque la trazabilidad es la forma de conservar la genética pura de algo. ¿Sabe que nosotros desarrollábamos plantas genéticamente? Y esas plantas eran especiales. Yo tenía un perro Weimaraner como de este tamaño, Rex. Ese perro fue diseñado en Alemania, fue creado en Alemania. Lo crearon para perseguir a los judíos y para que cuidaran a los niños cuando los soldados iban a la guerra. Es especial. Y ese perro que yo tenía, todo el récord de él, toda su descendencia, su genética, era de sangre azul, pura. El que me lo vendió me dijo, me lo regaló, me dice: pastor, nunca permita que una perra cualquiera ni lo huela. Porque el día que se arrime a una perra cualquiera, bótelo, no sirve para nada. Hello. Así que si usted anda coqueteando con alguien, hoy mándelo a volar. Porque si no, usted se vuelve un cualquiera. Hoy hay gente que llora, que sufre. Mire, mi hermana, y ya digo ella porque no está, ni me oye, ni... Yo le rogaba a mi hermana, ella estaba en iglesia y amaba a Dios y adoraba a Dios, y llegó un tipo a la iglesia. Cantaba, saltaba, remolineaba. Y lo peor es que nosotros somos bobos porque creemos que todos los que están en iglesia tienen el ADN. Pero en 12 habían un Judas, en 24 hay 2, imagínense aquí. Si hubo una Dalila, ¿cuántas habrán acá? No todo lo que brilla es oro. Y yo le decía a mi hermana: mira,
Ay, es que está guapísimo, es que está lindo y me mira. Ay, yo lo amo y yo he orado para que Dios me dé un hombre de Dios. Y él está aquí en la iglesia. Porque usted está aquí, eso no es una garantía. Usted puede vivir en el aeropuerto del Juan Santamaría y eso, 100 años ahí, usted nunca se convertirá en avioneta. Usted puede venir a la iglesia 10 años, 50 años, no es garantía. Y yo le rogaba a mi hermana, no le ponga los ojos. Se enamoró del tipo. No era cristiano, iba para ver qué pescaba. Y pescó a mi hermana, la embarazó, la casó en la iglesia de la tradición, le metió 3 hijos y le arruinó la vida. Hoy está ya con casi 70 años sola. Es más amargada. Ama a Dios, pero amargada. Y por dicha ahora con casi 70 le salió un valiente que ama a Dios. Pero ella le aconseja a todas las señoritas: no ponga los ojos en alguien que no ama, que conoce y que da frutos de que es cristiano. Porque corromper el ADN, la genética de algo puro, es el peor error de la vida. Y peor, hoy tenemos gente que se come el pastel antes de tiempo. Se cree que más del 90% de nuestras señoritas en las iglesias ya son activas sexualmente. Tenemos problemas de adulterio, de fornicación. Cuando usted se acuesta con un hombre, si no se casa bajo el sacramento del matrimonio, bajo la bendición de Dios, usted montará sus generaciones bajo maldiciones, porque corrompe la genética de lo puro de Dios. Tenemos que ser honestos. Vuelvo a hablar de mi familia para no hablar de los demás. Yo tengo una hermana que ella y su esposo aman a Dios, sirven a Dios, huelen a santos. Ella se casó siendo señorita. Él se casó con ella siendo señorito. Que hoy usted no debería casarse con un hombre si no es señorito. Pero búsquelo. Hoy es un milagro. Porque nos volvimos mediocres. Nos volvimos vulgares y parte del mundo. Y lo peor ahora, usted se casa con una mujer que tal vez usted es el número 18. Porque todas tienen un novio y se acuestan con todos para probarle el amor. Entonces cuando usted se casa con alguien, perdóneme la palabra, yo como le digo, yo me voy. Un amigo me dijo, es que una raya menos al tigre no lo deja de ser tigre. Pero qué triste es cuando, yo admiro el hombre que se casa con una mujer que ya tiene hijos de otro. Pero usted no cree que sería mejor que usted sea el primero. ¿Sabe que los judíos, cuando usted se iba a casar, la primera noche de bodas, en la habitación estaba el sacerdote, el ayudante, los suegros de él y los suegros de ella, en el mismo cuarto? Dele gracias a Dios que usted grita y aruña las paredes y no hay nadie. Pero en el judaísmo el matrimonio no es por placer. Es un pacto para valorar la genética de Dios. Entonces ahí están los suegros. Yo me imagino que el hombre ahí todo sudando porque cómo va a gritar la hija, y el hombre, y cómo va a gritar el hijo. Y los sacerdotes ahí ponían una sábana blanca. Y cuando el hombre terminaba de hacer el trabajo, movía a la mujer y si había sangre, sacaba la sábana, le enseñaba al sacerdote y consagraban la pareja. El pacto genético era puro. Pero si no había sangre, había que darle chicharrón. La mataban
¿Por qué? Porque había corrompido el ADN y la trazabilidad se había parado. Hoy dese con una piedra por el pecho. Porque hoy han inventado que hay virginidad sistemática. Que es virgen, pero que no aparece. Y lo peor, que hay bobos que se lo creen. Ahora escuche esto. Trazabilidad. Mi hermano trabajaba en una empresa de bujías, de candelas. Y esas candelas las probaban meses. Gastaban material hasta que pegaban con una pura. Y cuando aquella candela era perfecta, la mandaban a otro departamento para que la produjeran en montones y distribuir una bujía perfecta. Dios nunca hizo nada mediocre. Si hay alguien en lo que Dios se deleitó, fue en la raza humana. La diseñó para que fuera como Él, para que viviera como Él, pero se corrompió. Diga conmigo, trazabilidad. Ahora escuche esto. Vaya al libro de Isaías capítulo 51, verso 1 y verso 2. Qué bueno que aquí no tienen pantallas para que le pongan la Biblia. ¿Oh sí? Ay, Dios mío, mejor no dije nada. Bueno, ¿sí lo ponen acá? Bien. Isaías 51, verso 1 y verso 2. Y cuando usted lo tiene ahí, léalo conmigo, vamos, todos. 1, 2, 3. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Oiga esto. Dios le dice al profeta Isaías, escuchen, Shema. Porque el problema no solamente de Israel, sino del pueblo de Dios hoy, es que no oye. El pastor predica el domingo, el miércoles, la pastora el jueves, hacemos congresos, eso. Usted les pregunta un mes después, no se acuerdan de nada. Porque tenemos oídos así. Tenemos que pedirle a Dios oídos de elefante, tener oídos para oír. Y Dios quiere que le escuches, no que hables. Porque la riegas, porque cuando hablas echas a perder todo. Y Dios le viene y le dice al profeta, escuchen los que siguen la justicia y buscan a Jehová. Dos características de gente diferente, gente que cambia historias. Los que escuchan y los que siguen la justicia. Miren a la piedra de donde fueron cortados. Miren el hueco de la cantera, la piedra. La cantera es cuando usted hace un hoyo y saca piedritas de esa roca. ¿Sabe? Cuando usted busca un árbol, una mata de plátano, lo que hay para extraer de esa mata se llama cepa. Son los tallitos que están ahí a la orilla. Puede caerse la planta, puede desaparecer. Si usted agarra ese tallito, lo siembra y vuelve a tener una mata enorme de mejor calidad. Escuche lo que dice, miren a la roca, de donde fueron cortados y al hueco de la cantera de donde fueron arrancados. Verso siguiente, verso 2. Ese está más rico todavía. Ahora dice, miren a Abraham. ¿Quién es Abraham? No los escucho. ¿Sí ven desde ahí? ¿Quién es tu papá? No me oyen. ¿Quién es vuestro padre? Grite conmigo, mi papá se llama Abraham. O sea, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Mirad a vuestro padre Abraham y a Sara que os dio a luz. Porque cuando Abraham era uno solo, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Trazabilidad. O sea, lo que es de Dios siempre va, si es puro, Él se preocupa de que todo lo que va a salir de ahí sea puro como el principio. Ahora, lo que me llama aquí, hay un principio, diga conmigo, un
un principio es mayor que un milagro. Grítelo, un principio es mayor que un milagro. Mucha gente recibe milagros y se van a perder. Mucha gente recibe milagros, son malagradecidos, no honran a Dios, no viven para Dios, ni siquiera valoran lo que Dios hizo. Pero un principio, solamente los que caminan en la trazabilidad lo valoran. Porque un principio te marca para siempre. Y un principio es mayor que un milagro. Diga conmigo, Dios no responde a necesidades, sino, grite, a principios. Dígale al que está a su lado, a Dios no le importa si tú lloras. Es más, si te muere un hijo, ni siquiera Dios se rasca la cabeza. Mi hijo se me murió y a Él no le importó. Porque si a Dios le importaran las necesidades, no habrían hospitales, no habrían pobres, no habría gente nada en la cárcel, no habrían necesitados. Pero le importa a Dios en 1001. ¿Por qué? Porque para Dios es más importante un principio, porque un principio es eterno. Los milagros se terminan cuando usted se muere. Las necesidades se terminan cuando usted se muere. Ahora escuche esto. Miren a la roca. ¿Sabe qué nos está diciendo a Dios aquí? Grítelo con toda su fuerza. Si yo descubro mi origen, sé cuál es mi destino. Grítelo. Si yo descubro mi origen, sé cuál es mi destino. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia hoy? Que aunque estamos en iglesia no sabemos para dónde vamos. Vivimos perdiendo, vivimos mediocremente. Es más, mucho de lo que enseñamos y creemos o practicamos, a veces el mundo no lo ve. Porque mientras vives en la pobreza, en la ruina, en la miseria, sabes, el mejor producto, el mejor mensaje es Jesucristo. Pero si tú no estás a la altura de ese mensaje, lo matas. Yo le contaba a la iglesia donde estuve en estos días que yo tenía una van, una microbús grande. Sonaba riquísimo. Podía ir a donde, por dentro estaba alfombrada, la alfombra parecía una funeraria por dentro. Toda despintada por fuera, horrible, pero tenía un motor. Y yo estoy enseñando en una iglesia estos principios y la gente gritaba, y cuando vinieron al altar con ofrendas y cuando terminó el culto y yo me iba a ir, casi toda la iglesia estaba alrededor de mi vehículo. Y unos líderes se acercaron y me dijeron: Pastor Campos, tu mensaje era muy bueno, pero tu carro lo mató. Porque estaba feo. Porque todo lo que eres, todo lo que tienes, tu casa, tu forma de vestir, tu coche, cómo comes, cómo te comportas, tus modales, si respetas o no, cómo eres un ciudadano que paga impuestos, que no miente, no roba, no engaña, todo eso habla del Dios que tú predicas. Ellos dijeron: Pastor, qué bueno el mensaje, pero lo mataste con ese carro. Era horrible. Pero los predicadores somos muy astutos, siempre tenemos un trillo para salir huyendo. Y yo le dije: es que este carro tiene un motor. Y otro de los líderes muy inteligente dice: Pastor, el motor no se ve. Me mató. Porque hoy tenemos gente más santa hasta que Dios. No quiebran un plato, andan sin maquillaje, con unas ojeras que parecen las cocheras de Drácula, con el vestido por los tobillos, y aquel hombre es un santo, no toma, no juega fútbol, no ve partidos, pero tiene el ADN corrompido, pierde. Diga conmigo: si yo descubro mi origen, sé cuál es mi destino. Y por no saber nuestro origen, andamos dando tumbos en la vida. Dígale al que está a su lado: mi padre se llama Abraham,
Mi madre se llama Sara. Y de donde salió Abraham y Sara, ahí comienza mi historia. Entonces yo, para saber todo lo que hizo Abraham y a dónde terminó, ese es mi camino. Hello, ese es mi camino. Entonces, mire qué hermoso es esto. Esto se llama trazabilidad. 750 años antes de Cristo, ya Dios estaba hablando de una generación que viene de Abraham. Dígale al que está a su lado: yo vengo de Abraham, de la roca. Todo lo que Dios hizo con Abraham, lo va a hacer conmigo, si yo lo creo y lo practico. Bueno, no los oigo muy emocionados. Y cuando Dios dice en el verso 2 de Isaías 51, cuando yo lo llamé, era uno solo, lo bendije y lo multipliqué. Eso se llama, yo le puse a esto el poder del crecimiento. Cuando usted aplica la trazabilidad, usted tiene que crecer. Por eso yo no creo en iglesias de 4 gatos. Hay gente que dice: aquí somos poquitos, pero somos santos. Es que cuando usted conoce su principio, usted sabe cuál es su final. Y todo lo que Dios hace tiene que crecer, tiene que multiplicarse, tiene que ser excelente. Yo fui a una iglesia y estaba con el apóstol Raúl Ávila, y me dio tanta risa porque la iglesia tenía sillas de plástico. La iglesia, usted a veces entraba y se embarrialaba. Era horrible. Y Raúl dijo: si el año entrante yo vengo, usted tiene esa cochinada de sillas, no vuelvo, porque aquí lo único que falta es que salgan ratones. Cuando comenzó a gritar la gente, porque salieron como 4. Perdóneme. Esa es una evidencia de que usted no conoce tu origen ni tu final. Nosotros tenemos que tener las mujeres más lindas del mundo, las mejores arregladas. Tenemos que tener los jóvenes más excelentes en el colegio, en la escuela. Tienen que ser los más bárbaros en todas las áreas. Nuestras niñas, nuestras señoritas, las esposas más inteligentes, hombres y mujeres que todo lo que tocan prospera. Pero es cierto. Ahora, cuando Dios habla del poder del crecimiento aquí, que Abraham Dios lo bendijo, lo multiplicó, ¿cuál es el llamado ahí? El pueblo de Israel, mire, tenemos que conocer, perdóneme que le tenga, en cualquier momento voy a parar, si los veo que están cansados. El pueblo de Israel, con el pasar de los años, era puro, su ADN era puro, su genética era pura. Yo quiero hacer unas camisetas que digan: soy portador del ADN de Dios. Porque eso implica compromiso, tengo que ser diferente. Yo recuerdo una señorita que se metió a un salón de baile ahí en San José, el Jorón. Y sabe que había un baile que era especial para agarrar a la muchacha, el barquito. Y la agarró el tipo y la tenía bien apretada. Y ella se dejó que la agarrara. Y de un momento a otro ella se volvió medio espiritual y le dice al tipo: ¿y usted a qué iglesia va? Oh, yo soy católico. ¿Y usted? Ah, yo soy cristiana. Y el tipo le dice: ¿qué está haciendo usted aquí? ¿Sabe? La avergonzó, la tiró por el piso. ¿Por qué? No entendía cuál era el llamado de Dios. Dios no te llamó para estar sentado en una silla. Dios no te llamó para ser un religioso. Dios no te llamó para ser un fracaso, una vergüenza. Hoy tenemos que tener gente en el gobierno consagrada, dispuesta a dar la vida por Jesús, a cambiar historias. El problema es que se nos corrompen el ADN. Y por esto baila el perro. Pasa en los ministerios, pasa en la iglesia. Del que menos usted espera, le mete la puñalada. Oiga esto.
Israel comenzó a corromper sus genéticas, su calidad. Y las generaciones que vinieron después se enflaquecieron. Y no solamente se enflaquecieron, se debilitaron. Y entonces aquí hay un peligro. Cuando se corrompe una generación, su genética la pierden su origen. ¿A dónde terminan? Terminaron en Egipto, 430 años. Oiga esto. Ahora, el Israel que tenía las promesas, que era el pueblo más poderoso de la tierra, se volvieron, perdónenme la palabra que voy a usar, una porquería. Ya no podían cantarle a su Dios, ya no podían adorarlo, no podían hablar la lengua, no podían levantar altares para el Dios, el pueblo más grande, más ungido de la tierra. Terminaron siendo esclavos de Egipto. ¿Por qué? Porque corrompieron su genética, su ADN. Ahora, cuando eso pasa, ¿qué es lo que queda? El tallito al pie de la planta, la cepa. Y Dios con eso comienza a trabajar. Yo escribí esto. El llamado de Dios es: mire a la roca. Mire a la roca. Recuerde de dónde ha salido. Usted es una cepa. Una cepa que tiene todo lo puro que tuvo un día el árbol grande. Y Dios le dice a esta cepa: si me crees, si quieres honrarme, vamos a empezar algo nuevo. Oiga esto, a mí me emociona Abraham. ¿Por qué? Porque usted ve en el libro de Mateo capítulo 1, hay 42 generaciones. La palabra generación es el gen para dar. Dar, generación. Eso es genética. Y cuando usted ve el Mateo 1, quiere decir que la trazabilidad, lo que Dios comenzó con Abraham, el principio, el origen, comenzó a funcionar desde Abraham hasta Cristo. Ahí habla de 42 generaciones. Pero cuando usted cuenta Mateo 1, se da cuenta que solo hay 41. Yo le pregunté a Dios: ¿y la 42? Dice: es la última generación que Dios va a levantar, que va a dejar una marca de aceite sobre la faz de la tierra. Porque Dios no pierde. Lo que parece que se vino al piso, lo que parece que no sirvió, en los últimos tiempos Dios va a levantar una generación pura, una generación que no va a doblar las rodillas, que no va a adorar a hombres, que va a adorar a Dios, que no va a venderse. Pura. Bendito sea Dios. Eso es trazabilidad. Ahora, ¿cómo yo puedo hacer para que lo que comenzó a corromperse cambie? ¿Sabe por qué yo estoy gordo? Yo pesaba 130 libras. Esa era mi genética. Era pura. Pero me fui a los Estados Unidos y como yo en mi país, mi mamá nos daba arroz, frijoles y huevo, frijoles, arroz con huevo duro y frijoles, o arroz, frijoles y huevo frito. Cuando en la casa había un pedazo de carne, parecía una reunión de apaches, una pobreza. No tenía yo no tengo fotos de pequeño, porque a mi mamá le regalaban ropa y casi todos los pantalones para hombre que le regalaban, los tipos eran más grandes que yo. Entonces todos los pantalones me quedaban así, picapollo. Y la foto daba vergüenza. Yo tengo problemas ahora porque yo voy a una tienda a comprar un pañuelo y salgo con 2 pantalones. Tengo tantos pantalones porque nunca tuve. Nunca tuve. Escuche esto. Y entonces llegué a Estados Unidos y me metí hamburguesas, carnitas mexicanas y póngale. Yo llegué a pesar 320 libras. Y me inflé. ¿Por qué? Corrompí el ADN.
Porque usted está enfermo. Esa es una señal de que lo original lo comenzaste a corromper. Hay gente que está pelona y no porque ese era el plan de Dios, porque los problemas, las deudas, la ruina, la miseria, los problemas hacen que hasta se arranque el pelo, la gente, el corazón. ¿Por qué se nos muere la gente? Porque cuando usted no tiene para pagar, cuando va a perder la casa, cuando no tiene para sus hijos, eso lo enferma. ¿Sabe cuál es la causa de muerte número 1 en el mundo? Óigame, ¿cuál? ¿Quién dijo algo? ¿Nadie? Yo pensé que había gente aquí que sabía. ¿Cuál es? ¿O de qué se nos está muriendo más la gente hoy en el mundo? Depresión. No. Mire, por encima del ataque del corazón, el estrés. Ahora, ¿sabe usted qué es estrés? Hay gente que dice que preocupación, tensión, mentiras. Mire, yo fui a la Universidad de Harvard a estudiar sobre qué es el estrés. Y de gratis se lo voy a enseñar. Haga su mano así. 3 dedos. Y grite conmigo, como no sabes, no tenés y no podés. Por eso te matan los 3. Eso es estrés. De fácil. Ahora, esa es la voluntad de Dios. Esa es una persona que ha corrompido su genética. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo para volverla al principio? ¿Sabe qué me dijo a mí el doctor? ¿Quiere usted volver a tener un buen cuerpo, apetecible, deseable? Haga dieta. Coma diferente. No coma grasa, no le meta pan, arroz, empiece a comer ensaladas, empiece a tomar carbohidratos, tome vitaminas, haga ejercicio, cambie. Y usted va a volver a su origen perfecto. Qué callados están. Esa es la mejor manera para no ofender a nadie. Ahora, cuando usted vuelve al origen, entonces las cosas empiezan a cambiar. Yo escribí esto. Dios lo que quiere es que si el alimento es correcto, va a mantener la calidad de nuevo. Y cuando usted vuelve a la calidad de excelencia, esa calidad lo va a fortalecer. Lo va a fortalecer de tal manera, va a tener una conducta correcta, porque va a ser el portador del gen de Dios. Esto incluye todo, conducta en los hábitos de hogar de familia. ¿Por qué tienes pleitos? ¿Por qué vives mal en el hogar? ¿Por qué las cosas no caminan bien? Si la amabas al principio y ella te amaba, ¿por qué ahora estás a punto de tirarlo todo? Bueno, se corrompió, la genética se perdió. Y cuando tú vuelves al origen, las cosas comienzan a cambiar para bien. Amén. Entonces, aquí hay 2 principios importantes, porque Dios comienza a bendecir a la familia, al hombre, a la mujer, en todas las áreas, hasta la económica. Y hay 2 principios en economía, o hay 2 cosas que quiero enseñarle con respecto a finanzas. Economía es todo lo que abarca el dinero y aún incluye tus bienes. Eso es economía. Economía es tener dinero y cosas. Pero finanzas es todo aquello que usted tiene disponible para comprar y para vender. O sea, usted puede tener una casa, pero si no tiene el dinero, de nada le sirve. Porque el dinero es para allá. Finanzas, economía es posesiones. Ahora, Dios, cuando usted vuelve al origen, Dios va a levantar una generación aquí en Limón. Yo he escuchado tan mal de Limón,
que Limón es esto, que Limón es el otro, que hay un montón de drogas, que Limón ha sido abandonado. ¿Sabe que a Limón le pusieron una frontera para que los limonenses no llegaran a la capital? ¿Sabe que es donde menos dinero se invertía? No sé si ahora, porque mi hermano estuvo aquí hace como un año y mi hermano dijo que, mira, Fran, fui a Limón, nunca en la vida pensé encontrarme un lugar tan hermoso, al punto que mi hermano se viene en unos meses a vivir a Costa Rica de nuevo. Oiga esto, quiere decir que aquí hay algo sobrenatural que ustedes no están viendo. Entonces dígale al que está a su lado, cuando se alinee con el origen de Dios, cuando mi genética sea pura, ahora sí hable fuerte, Dios va a levantar productores de abundancia que van a liberar riquezas. Limón, diga conmigo, yo voy a ser un productor de abundancia y voy a tener tanta riqueza para dar. Bueno, solo esa mujer lo cree. Porque si usted lo creyera, estuviera brincando, dando vueltas ahí, corriendo, porque los buenos tiempos de Dios están a punto de llegar. Escuche esto. Tienes que conocer, puede sentarse. Ya nos vamos. En Génesis 12:1, Abraham vivía en una tierra que se llamaba Ur. Abraham. Y dice Abraham nada más, no tenía nada, no tenía hijos, no tenía futuro. Era una tierra pagana, pero a Dios le dio la gana de hablarle ahí. Oiga esto. Y Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre y de la tierra que te mostraré. Alguien que vive con sus papás todavía casado está corrompiendo su genética. Porque lo primero que va a hacer Dios, deja tu parentela y vete aparte. Cuando usted se vaya a casar y el muchacho dice, vamos a vivir con mi mamá, ni loca cásese con ese hombre. Porque si no le puede tener casa, va a aguantar hambres y la va a pasar mal. Pero escuche esto. Ve que yo vine para hacerle las tripas, así un 8. Escuche esto. A mí me emociona Abraham. Nunca conoció a Dios, no sabía quién era Dios. Lo oyó y le obedeció. Y fue peor porque Dios le dijo, deja tu familia, deja tus familiares y vete con tu mujer y los animales a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham le creyó a Dios. Dígale al que está a su lado, los que tienen el ADN de Dios, obedecen a Dios. Diga conmigo, 1 minuto de obediencia es mejor que 1000 años de oración ayuno. Los que tienen el ADN de Dios, oyen a Dios. Abraham tenía una profunda relación con Dios y está en el diseño de Dios, en el plan de Dios, y Dios le está dando una dirección. Dios le está diciendo, te voy a dar un mapa con una ruta, te voy a dar un nuevo destino en la vida. Y mire lo que le dice Dios a Abraham en el capítulo 12, verso 2. Yo haré de ti, grite conmigo, Dios me dice que hará de mí una gran nación. ¿Quién dice eso? Porque si usted sigue lo que dice Dios a Abraham, en Gálatas 3:23 dice que si usted es de Cristo, usted es del linaje de Abraham y heredero de todo lo que Dios le dio a Abraham y le dijo. Entonces, si Dios le dijo a Abraham, haré de ti una gran nación, grite, Dios dice que hará de mí una gran nación. Usted no ha visto nada. Dígale al que está a su lado, usted no ha visto nada. A lo que Dios dice, yo seré una gran nación.
Pero no solamente eso, te bendeciré. Grite conmigo, Dios dice que me va a bendecir. ¿Quién te va a bendecir? No te rebajes. Cuando tú pides prestado, estás negando eso. Dile, Dios, tú le dijiste a Abraham que él era bendito, Dios, y yo soy descendiente de él. Tú dijiste que me ibas a bendecir. Y bendición significa bodega de Dios. Y la bodega es la que suple. Usted tendrá para dar, nunca pedirá prestado. Usted tendrá en abundancia. Pero la segunda definición de bendición es empowered to prosper. Alguien que está empoderado, pintado con la unción de Dios para prosperar. Todo lo que toca lo cambia para bien. Las gallinas pondrán huevos con 3 yemas. La vaca dará leche condensada, leche en polvo, leche deshidratada, deslactosada. Porque al que tiene a Dios y le cree a Dios, todo opera para bien. Vuelve a que está a su lado y dile: esta noche Dios la preparó para ti. Profetícele al que está a su lado, dígale: Dios te trajo aquí porque Dios va a cambiar tu historia. Hoy Dios te dará la dirección cómo caminar con la bendición de Él. Te haré una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Sabe, yo ando con Luis y he visto estos pastores maravillosos, nuevos que no los he conocido, que no conocía ni siquiera dónde estaban. Sabe, yo vi a este hombre, al apóstol, ahí bien elegante, bien bonito en el Congreso, y me inquietó. Porque yo no veo un hombre simple. Hoy conocí a su esposa, no son simples. Son gente, gran nación, bendecidos. Oiga esto, no solamente eso, engrandecidos por Dios. Es el tiempo de andar como las gallinas. Dicen que una vez un hombre se encontró un huevo de águila en el campo. Y lo trajo y dice: ¿qué hago con este huevo? Y dijo: si se lo meto allá a las gallinas para que lo empollen. Y claro, se lo metieron a una gallina y aquella gallina estaba feliz porque dice: uy, yo nunca había dado un huevo tan grande. Y vino el tiempo y comenzaron a salir pollitos amarillos y comenzó a quebrarse acá el huevo y sale una aguilucha horrible con unas patotas, unas alotas fea, horrible. Y todos los pollitos decían: ay, hermana, ¿qué pasó? ¿Se le fue la mano a mamá? ¿O al gallo? Todos los pollitos hacían piu y aquella hacía ¡ih! ¡Horrible! Y comenzó a crecer enorme y comenzó a ver cómo comían los pollitos. Y aquella águila comenzó a picar en la tierra, a sacar lombrices. Y tenía aquellas alas grandes, era enorme. Los pollitos decían: tenemos una hermana gigante. Goliat está con nosotros. Un día estaba volando un águila al real y miró para abajo, porque las águilas entre más altos vuelan, mejor ven. Y el águila ve allá aquella aguilita comiendo lombrices. Y el águila dijo: no puede ser, no puede ser, qué vergüenza que alguien que está diseñado para volar por las alturas, que es real, se haya rebajado a ser un pollo come lombrices. Y se vino de picada y agarró a la aguilita y se la metió encima de las plumas y subió a las alturas. Y aquella aguilita dijo: oye, ¿te pareces a mí? ¿Tú eres hijo de cuál gallo? Y el águila le dice: cállate la boca, degenerado. ¿Cómo es posible que un águila real te convierta como un pollo? Y dio media vuelta y la dejó que se fuera al vacío. Y allá iba la aguilita. ¡Ah! Y decía: ¿qué hago? ¿Me va a matar? Y la volví a agarrar el águila. Y la volví a subir más alto y la volví a tirar. Y de pronto dice: ¿y para qué me sirven estas alas? Y comenzó a moverlas y se dio cuenta que podía volar por las alturas. Y descubrió que había sido diseñada para ser bendecida, engrandecida y prosperada.
Hoy tenemos gente en la iglesia que camina como pollo. Andan ahí. Usted viene a la iglesia, usted le dice, ¿cómo está, hermana? Ay, hermano, siéntese. Solo mata fe, hablan al revés, un saco de enfermedades, de crisis. Venimos a la iglesia a ver si el pastor nos echa algo. Vivimos pidiéndole prestado a los hermanos en la iglesia, quebrados, arruinados. No puedes levantar las manos arriba porque hueles a 7 machos, pues se te murieron 6. Yo tenía una parejita de hermanas en la iglesia, querían tener novio, pero los dientes eran llenos de masa, todos dañados. ¡Qué vergüenza! Yo fui a una casa de una miembro de mi iglesia, le conté 30 pañales sucios debajo de la cuna. Yo le profeticé, si no cambias en 6 meses, tu esposo se divorcia de ti. Lo hizo. La profecía fue de Dios. Porque Dios no te diseñó para vivir en la cochinada, en la mediocridad, en el fracaso. Ese no es tu destino. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Pero no para ahí. Y serás bendición. ¿Sabe? Yo ahora, antes de venir para acá, regalé a gente necesitada y a hermanos. Yo tenía cajas con pollos a morir, pollos de calidad. Porque a veces nosotros los latinos lo que damos es lo que nos sirve. Tenía jamones de este tamaño, jamones. Cada uno valía 75 y 80 dólares. Y nosotros dándole a las viejitas, a los necesitados. Y yo por dentro decía, Dios, estamos benditos. Yo sé lo que es aguantar hambres. Yo ayunaba a veces porque tenía hambre, no tenía para comer. Mi hija dijo, papá, usted es el mejor predicador del mundo, pero el más mentiroso, porque todo lo que predicas en la iglesia, nada es cierto en casa. Pero hoy yo puedo decir que no me falta nada. Dios me ha dado tanto que todos los días me levanto y cuando voy a orar, le digo, Señor, no puedo darte gracias, porque todo es tuyo. Tú me das el aire, me das la comida, me das el dinero, me das la salud, me das hasta el carro, me das todo. ¿Cómo te voy a dar gracias si todo es tuyo? Y sabe, por eso yo no le puedo fallar a Él. Por eso no puedo ser ingrato, porque todo se lo debo a Él. Pero ¿será así con todo el mundo? Yo recibo llamadas de gente despedazada, deshecho. A mí me duele mi corazón porque tengo pastores, como 20 pastores que les ayudo, colaboro con ellos, que soy para ellos su líder, su cabeza. No tienen para comer, viven en una miseria en Cuba y lo más triste es que a la iglesia de afuera no les importa. Si no nos importa aquí, dígale al que está a su lado, a partir de hoy seré una bendición. Voy a bendecir gente, voy a bendecir a mis hermanos. No me va a faltar nada. ¿Y sabe qué es lo maravilloso cuando usted empieza a caminar a la manera de Abraham? Que ya usted no puede pedir prestado. Porque los que caminan como Abraham no tienen necesidad de nada. Pero sigo. Ya casi terminamos. Déjeme adelantarme. ¿Sabe que Abraham cometió un error? Se llevó a un sobrino y Dios no le dijo que se llevara a nadie, solo a su esposa y a los animales. Pero se llevó a un sobrino que se llama Lot. Y cuando Abraham llegó al primer lugar que llegó de la tierra que Dios le iba a dar, los que tienen el gen de Dios, lo primero que hacen es levantar un altar. Diga conmigo, un altar. Ahora, ¿para qué era el altar? ¿Para orar? El error más grande de nosotros es que usamos este lugar equivocadamente. Porque el altar es para pedir, para poner sacrificios, para adorar a Dios. Y lo primero que hace Abraham, ¿quién le dijo a Abraham? ¿Quién le enseñó a Abraham? De él nació el levantar un altar y ofrecer sacrificios. Y Dios le dice a Abraham, a tu descendencia, Génesis 12:7,
a tu descendencia les daré toda esta tierra, y edificó altar a Jehová. Quiere decir que la gente que conoce el origen es gente de altar. ¿Por qué nosotros no lo practicamos? No hay lugar, escúcheme esto, los latinos son la gente que mejor cantan las iglesias. Yo estoy espantado lo lindo que cantan aquí en Costa Rica para Dios. Profesionales, buenos músicos, guitarristas, las voces de las muchachas, los que danzan, es impresionante. Cuando usted ayuna, la gente ayuna. En Costa Rica la gente vigila. Pero no hay iglesia más pobre, más arruinada que la iglesia latina en América Latina. Eso duele. Eso duele. Yo conocí una iglesia, un pastor americano con mucha gente latina. Le dijo a la congregación: hermanos, nosotros compramos este edificio, $1 millón. Lo pagaron de contado, enorme, gigantesco. Dice, pero ya no cabemos. Ya tenemos 3, 4 reuniones, ya no cabemos. Pero lo bueno es que acaban de poner en la otra cuadra un edificio y lo están vendiendo. Vamos a orar a Dios para comprarlo. Cuando fueron a contar la ofrenda, habían $12 millones en la ofrenda, y al día siguiente compraron aquel local. Nunca se dieron quién los puso. ¿Por qué Dios les dio eso? Porque ahí hay gente que tiene la genética de Abraham. A veces tenemos que estarle casi rogando a la gente. Y a veces usamos tácticas para ver si logramos que aflojen el codo. Yo soy pastor. Yo a veces contaba el domingo cuántos llegaban. Hoy va a haber menos días, ¿no? Yo sufría porque a veces no podíamos lograr, porque a veces las ofrendas eran miserables. ¿Y sabe por qué me daba coraje? Porque yo predicaba con una fuerza, pero era como predicar al aire. A como entraban, así salían. Oiga esto. Y Dios le dice a Abraham algo, porque levanta el altar, y donde él levanta el altar, Dios le dice, toda esta tierra te la daré. En otras palabras, Dios le dice, hasta donde tú veas, y todo lo que tú pises, eso será tuyo. Y Abraham entró a tomar posesión de la tierra, caminó por toda la tierra y volvió y ofreció altar y sacrificio al Dios de los cielos. Era un adicto para dar. ¿Sabe qué? Dígale al que está a su lado, la debilidad de Dios es el altar y el sacrificio. Voy a adelantarme. Sé que tuvieron que cantar el doble porque veníamos, ahí hubo una presa, algo ahí terrible. Pero escuche, un día Abraham, Dios le había prometido un hijo, el padre de la fe, el amigo de Dios, el portador del ADN, el que iba a marcar las generaciones. Y Dios, escúcheme, antes de eso, Abraham está en la montaña y la Biblia dice que Abraham era riquísimo. Diga conmigo, riquísimo. Dígale al que está a su lado, los que tienen el ADN de Abraham van a ser riquísimos. A ver, profetícele al que está a su lado, dígale, usted nunca tendrá necesidad. Lo que nunca has visto pasar por tus manos va a empezar a suceder contigo. Ahora, si eres fiel. Entonces, Abraham ofrecía sacrificios, pero Lot era un piojo, un chupasangre. Vivía a costillas de Abraham. Abraham ofrecía sacrificios y Lot fue próspero a causa de Abraham.
Por eso cuando usted se le pega a alguien próspero, eso se pega. Por eso el que anda con lobos a aullar aprende. No es bíblico, pero está en Primera de Fran, capítulo 3. El que anda con lobos a aullar aprende. Eso no es bíblico, pero es verdad. Y Lot estaba ahí pegado. Lot veía cómo Abraham ofrecía sacrificios en el altar y Dios lo hizo riquísimo. Un día, porque lo puro no puede caminar con lo impuro, lo correcto no puede caminar con lo incorrecto. Y comenzaron a haber pleitos entre los pastores de Abraham con los de Lot. Y Abraham llamó a Lot y le dijo: mira, no podemos estar más juntos. Aquí está toda la tierra, escoge. Si quieres ir a lo plano, vete y yo me quedo aquí en la montaña. O te quedas aquí en la montaña y yo me voy a lo plano. Pero como Lot era un flojo, chupasangre, un piojo, mantenido. Hoy tenemos gente así en la iglesia. Esposas que dan y el esposo no da nada y él dice: es que cuando ella da es together, somos los dos juntos. Mentira. Usted escape por usted y él que escape por él. Cada uno pague lo que tiene que darle a Dios. Así hay gente hoy. Hay gente que viene a la iglesia y oye al pastor animando y lo que dijo es una gran verdad. Y a veces veo gente que viene y pone una ofrenda silenciosa. Y son unas cuantas moneditas que gasta más en el McDonald's que en lo que le da a Dios. ¿Usted cree que Dios puede bendecir gente así? Y como Abraham tenía problemas con Lot, porque los que no conocen a Dios, los que no tienen el ADN de Dios, siempre van a buscar lo fácil. Y Lot se fue a lo plano y terminó viviendo en Sodoma y Gomorra. Dos ciudades pervertidas, degeneradas. ¿Sabe qué pasó? 5 reyes le cayeron a esas ciudades y se llevaron a todos cautivos y sus tesoros y se llevaron a Lot. Déjeme hacerle la pregunta: ¿por qué se lo llevaron? Porque a los que levantan altar y sacrificio, ese es el seguro de Dios. Jamás Satanás tocará a alguien que tiene un altar y un sacrificio delante de Dios. Es la protección, es la aseguranza divina sobre su vida. Y como Lot no la tenía, se lo llevaron. Ahora Abraham tenía como 78 pastores. Y cuando le contaron, dijo: vamos a ir a liberar a mi sobrino. No tenían experiencia como soldados, pero fueron y vencieron. ¿Por qué? Dígale al que está a su lado: porque los que tienen el ADN de Dios siempre vencerán. Ahora, cuando venía de camino se encontró Abraham con un personaje sobrenatural, Melquisedec, sin genealogía, sin principio ni fin. No es otro más que Dios. Y Abraham fue y le ofreció diezmos y ofrendas y le agradó a Dios. Yo oigo gente que critica a los que dan. A mí me tienen como una de las bestias del Apocalipsis: rata, ladrón, sinvergüenza, porque enseño una verdad. Ahora, si usted no diezma y usted no ofrenda y usted no cumple lo que promete, usted es un ladrón. Está bajo maldición y es parte del ejército de Satanás para paralizar la iglesia. Los que tienen la genética de Abraham, los que son portadores del ADN, hacen lo que Abraham hizo: diezman, ofrendan, cumplen sus promesas. Oiga esto. Lot lo perdió todo. Un día vinieron unos ángeles a destruir Sodoma y Gomorra y escuche esto, los miembros, los habitantes de Sodoma y Gomorra le querían botar la puerta a Lot porque querían acostarse con los ángeles. Y Lot salió y le dijo: aquí están mis hijas, duerman con ellas, agárrenlas, hagan lo que quieran, pero no toquen a los ángeles. No queremos a los ángeles. Entonces los ángeles le dijeron a Lot: toma a tus hijas y a tu mujer y váyanse de aquí corriendo, porque Dios va a enviar fuego y azufre. Y salieron corriendo. Los hombres, los esposos dijeron: no creemos eso, y se quedaron. Porque los que no tienen altar se contaminan, se corrompen.
Por eso hoy tenemos hijas que se casan con impíos, esposas que el esposo no conoce al Señor o viceversa. Se corrompió el ADN. En el camino iban huyendo y dicen que la esposa de Lot volvió a ver para atrás y se quedó convertida en una estatua de sal. Añoraba, porque los que no tienen altar extrañan el mundo. ¿Ha visto gente que dice, ay hermanos, es que cuando yo oigo esa música dice, el baile del perrito? Se bajan de la cruz, extrañan bailar, extrañan tomar, extrañan pecar. Los que no tienen el ADN, los que no son de altar y sacrificio. Pero no para ahí. Lot le dice a los ángeles, déjenme en esta ciudad porque no vamos a llegar en Zoar. Y se metieron en una cueva, Lot y sus dos hijas. Y las hijas dijeron, emborrachemos a papá y durmamos con él para tener hijos. ¿Qué se llama eso? Incesto. ¿Por qué cometieron incesto? ¿Por qué murió la mamá? ¿Por qué lo perdieron todo? Diga conmigo, porque no era un hombre de altar y sacrificio y nunca quiso el ADN de Dios. Termino. Un día estaba Lot en la carpa y le dice al Señor, Señor, tú me prometiste darme un hijo, pero ahora solo este Damaseno que está acá, ¿será este el que va a heredar? Porque Dios le había dicho que el hijo que él iba a dar iba a ser el principio de todas las familias de la tierra. Y Dios saca a Abraham de la tienda y le enseña, cuenta la arena. Dijo, no puedo, así será tu descendencia. Cuenta las estrellas. Él dijo, no puedo, así será tu descendencia. Y Dios le pide algo sobrenatural, extraño a Abraham. Dios le dice a Abraham, quiero que me ofrezcas lo que te voy a pedir. Escuche esto. Le dice, quiero que me traigas una becerra de 3 años. Aquí lo escribí bien. Génesis capítulo 15, verso 8 en adelante. El Señor le dice, Abraham le dice, ¿cómo sabré yo que voy a poseer, que voy a ganar? Y él le respondió, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Ahora toma todos estos animales y pártelos por la mitad. Y dice que Abraham puso una parte contra la otra en un altar. Dice, pero no partió las aves. Dice que cuando el sol comenzó, dice que cuando Abraham partió los animales, descendieron buitres sobre los animales. Y ahí está Abraham espantando, porque me imagino que eran gigantescos. Y estaba Abraham espantándolos para que no se llevaran aquellos animales. Y estaba tan cansado que el sol se puso y Abraham cayó en un profundo sueño. Y dice que se apoderó de él el terror de una gran oscuridad. Oiga lo que le dice Dios. Abraham, ten por cierto que tus descendencias serán extranjeros en una tierra que no será la suya, y los esclavizarán y los oprimirán 400 años. Pero yo también juzgaré a esa nación a la cual servirán, y después de esto saldrán con grandes riquezas. Pero tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Aquel día Abraham se dio cuenta, porque cuando él abrió los ojos, sucedió que el sol se puso y hubo oscuridad en aquel lugar. Apareció un humo humeante y una antorcha ardiendo que se pasaba por medio de los animales. Aquel día hizo Jehová Dios pacto con Abraham. Termino con esto. Dígale al que está a su lado, Dios nunca hace nada normal.
Dígale al que está a su lado, hacer algo loco es la evidencia que estás a punto de un milagro. Dios no hace nunca nada normal. Dígale al que está a su lado, cuando haces algo loco, estás en la orilla de un milagro. Yo estaba en la iglesia del doctor Harold Caballeros en Guatemala. A él se le quemó la casa, estaba en el Congreso Mundial. Y cuando yo estoy en el cuarto del hotel, el Espíritu de Dios me dice, Frank, cómprale una casa al doctor Harold. Y yo digo, pues, el hombre es multimillonario, estaba muy bien, pero se le quemó la casa, todo lo perdió. Entonces yo llego al Congreso y le dije a todos los que estaban en el Congreso, habían como unas 10,000 personas. Yo dije, todo el que quiera una casa para el doctor Harold Caballeros, que lleve una ofrenda a la habitación tal donde voy a estar recogiendo eso y le vamos a comprar una casa. ¿Sabe? En menos de 3 días teníamos $430,000. Carros, joyas, dinero, propiedades, todo sumaba $430,000. Entonces ahora vamos a comprar una casa, pero tenemos que comprar una casa mejor que la que tenía. Los dueños del Pollo Campero habían edificado una mansión, le hicieron, había una vivienda bajo tierra, porque como eran tan ricos, había gente que los quería secuestrar y matar. Ellos tenían un equipo judío de seguridad. Ellos vinieron y revisaron todo y dijeron, señores, no es segura esa propiedad para ustedes. Entonces el dueño del Pollo Loco dijo, hay que venderla. Lo que no sabía el dueño del Pollo Loco es que el hijo estaba en el Congreso. El hijo me escuchó cuando dije, vamos a comprarle la casa. El hijo le dijo al papá, la casa valía casi 2-3 millones de dólares en ese tiempo. Era algo impresionante. Y el hijo le dijo, papá, vamos a vender esa casa en $430,000. ¿Y cómo la vamos a vender así? ¿Por qué? ¿Y a quién? Se la vamos a vender al pastor Harold. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Porque Dios me dijo que tenemos que hacerlo. Y el papá le creyó al hijo. Se compró la casa y el día que le entregué las llaves al doctor, el Espíritu de Dios me dijo, dile a Harold que yo le quemé la casa porque me estaba estorbando para lo que venía en camino. Vuélvase al que está a su lado y dígale, lo que Dios te va a pedir hoy, le está estorbando a Dios para lo que trae en camino. Hoy hay casas nuevas para ti. Hoy hay empresas nuevas para ti. Hoy están todos los recursos para que tus hijos se eduquen. Hoy está el esposo que necesitas, la esposa que necesitas, los hijos que no has podido tener. De hoy en 9 meses tendrás un hijo, tendrás una niña. Escúcheme, antes de que se termine este año habrán milagros sobrenaturales y para el año entrante aquí habrán empresarios, empresarias, habrá gente bendecida y prosperada. ¿Por qué? Porque lo que Dios te va a pedir hoy le está estorbando para lo que viene en camino. Pero dígale al que está a su lado, si lo que le vas a dar a Dios no te duele, no va a mover a Dios. David dijo, nunca le ofreceré a mi Dios algo que no me duela. Ahora, Dios le promete a Abraham. ¿Qué significa una becerra? Una becerra es el origen para tener un hato de un montón de toros y vacas. Es el principio de la producción y multiplicación. Dios le dice a Abraham, yo te voy a marcar con el principio de la multiplicación y producción. Por eso los judíos, todo lo que producen, son la gente más rica. Todo lo que hacen se vende, son los más ricos de la tierra. Pero eso no es solo para ellos. Para nosotros el Israel espiritual de Dios. Número 2, le dice, tráeme una cabra de 3 años, pártela por la mitad. Yo no sabía eso, pero yo fui a una ciudad que se llama Bucaramanga, en Colombia. Usted va a ver en las montañas el montón de cabras salvajes. La gente come cabra a morir. Y en el restaurante donde estaba, el dueño me dijo,
porque me ofrecieron el mejor plato y era todas las tripas, las vísceras, todo negro, negro aquello, y yo donde vi eso me dio asco y dije, no, yo no toco eso. Dice, es que las cabras, desde los cuernos hasta las patas, todo es industrializable. El principio de la industria, del comercio, era una cabra. Dios le estaba diciendo, no solo te voy vas a ser el más grande en producir, en multiplicarse, sino que el principio de la industria, vas a tener negocios, empresas por toda la tierra, te lo doy a ti. Número 3, ¿qué más le pidió Dios a Abraham? Un carnero. ¿Y para qué sirve un carnero? ¿Sabe que del carnero es donde salen los cuernos para ungir reyes y sacerdotes? Dios le estaba diciendo a Abraham, te voy a dar una herencia de sacerdotes y de reyes. Te voy a marcar, todo lo que salga de tus lomos serán reyes y sacerdotes. Dios no te dio hijos para que se pierdan. Dios no te va a dar hijas para que sean prostitutas o tengan hijos antes de tiempo o pierdan el tiempo. No, no. Tus hijos y tus hijas serán reyes y sacerdotes, reinarán desde Punta Arenas, harán que Limón, harán que Costa Rica, que San José, que cualquier lugar donde ellos se paren les va bien, porque están marcados para reinar y para gobernar. ¡Gloria a Dios! Yo no sé si usted puede creerle a Dios. Oh, randala brazaquendi bababasanda. Oh, remina la brazaquí amazón. Reyes. Yo estoy cansado de ver gente tirada en la calle, de ver a nuestros jóvenes llenos de drogas, perdidos, por no creerle a Dios. Pero además Dios le dijo, quédese de pie, no importa. ¿Sabe que la tórtola solo aparecen cuando comienzan las cosechas? Vas a tener la reproducción y la multiplicación. Vas a tener la industria en tus manos. Tus hijos y tus hijas serán reyes y sacerdotes. Pero además de eso, Abraham vivirá de cosecha tras cosecha. Hoy yo le tengo una buena noticia. Tu salario se multiplicará en tus bolsas, en la cuenta del banco. Tu cartera nunca estará vacío. Vas a pagar 2-3 meses de la electricidad por adelante. Vas a pagar tu casa, cambiarás tu casa. Dios no te dará una, te dará más. Dios no te dará un carro, te dará de los mejores. Tus hijos serán grandes, les darán premios, becas. La gente hablará maravillas, porque donde quiera que te pares, olerás a la bendición de Dios. Cosecha, grite cosechas. Mueva las manos y diga, todas mis manos estarán llenas. Oh Dios mío, tendré tanto, todo. El arroz se multiplicará, los frijoles se multiplicarán. Voy a comer dignamente, voy a bendecir a otros. Tendré tanto. Aleluya. Y lo último le dijo, ¿sabe? Estaban las tórtolas y le dijo un palomino. Los palominos se multiplican por montones, pero palominos significan nuevos comienzos. ¿Sabes? Yo quiero declarar una palabra, me da miedo. Yo no soy de decir lo que, yo no ando para quedarle bien a nadie, ni hablar por hablar. Pero aquí va a haber un crecimiento sobrenatural. Los palominos van a empezar a multiplicarse. Vienen tiempos cuando aquí no habrá una reunión el domingo, habrán 4, 5. Usted vendrá a este lugar, usted sabe a qué horas comienza la reunión, pero no sabe a qué horas termina. El Espíritu de Dios entrará, gente caerá por el poder a Dios cuando pasa por el frente, porque la presencia y la gloria de Dios será tan terrible en este lugar. Escúcheme, nuestros niños serán llenos del Espíritu Santo desde bebés, en el vientre de las mujeres. Nuestros hijos serán llenos del Espíritu Santo en el kinder, en la escuela, en el colegio, en la calle, en el auto. Cuando alguien quiera
acercarse para dañarlos, el Espíritu de Dios vendrá sobre ellos. Algo sobrenatural vendrá, porque este lugar, ¿cómo se llama esta iglesia? Tiempos de milagros. Eso no es profético, eso tiene que ser una realidad. Y eso ya comenzó aquí. Aquí hay gente que algo está sucediendo en sus estómagos. Aquí hay gente que su corazón ya no se aguanta. Aquí hay gente que está sintiendo cosas extrañas y raras. Déjeme decirle que es el Espíritu de Dios se ha metido en este lugar y tiempos de milagros será una realidad. Estas paredes se llenarán de muletas, de sillas de ruedas. Los ciegos verán, los cojos andarán, los mudos hablarán, los muertos resucitarán y los arruinados pasaron a ser la gente más próspera en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Tal vez usted diga, pastor, qué emocionante, me gustó lo que enseñó. O como mucha gente se me acerca y me dice, qué buena palabra. ¿Sabe? No me gusta ni le pongo atención. Pero sí me gustaría escuchar al apóstol o a su esposa mandarme un correo, tiemposdecosecha@yahoo.com. Es decir, apóstol Campos, Dios está haciendo maravillas en la iglesia. O como dijo un pastor, está haciendo diabluras. Pastor, la iglesia está creciendo, se nos está saliendo de la mano. Dios va a levantar gente con una unción para enseñar. Dios va a avergonzar a los que se creen la mamá Tarzán y va a escoger gente que no valía nada. Pero la diferencia, Dios pone sus tesoros en vasos de barro. Dios va a usar a lo loco, lo tonto, lo vil, lo menospreciado. Porque usted va a decir, verdaderamente es Dios el que está operando. Yo era un pastor de rancho. No valía nada, no servía para nada. Dañado del corazón, me sanó, me cambió la vida. Me ha llevado a 69 naciones, mis mensajes los han doblado en un montón de idiomas. He ido a las iglesias más grandes y a las más pequeñitas en el mundo. Un pastor de rancho. Y cuando a mí me preguntan, ¿cómo lo haces? No sé. Pero sé que Dios puso un ADN que por donde quiera que pase, algo pasa. Algo pasa. Años atrás habló a Luis, hoy un pastor, un hombre de Dios, que Dios está usando para tocar a los varones y con su esposa a las mujeres, y están contagiando a pastoras y pastores para apoyar y para hacer cosas grandes. Tal vez nadie cree en ese hombre, pero en inglés dicen I don't care. A mí no me importa. A Dios le plació agarrarlo. Y aquí hay hombres que Dios va a agarrar hoy. Mujeres, ustedes salvadoreños, los del pulgarcito, ustedes no están aquí por casualidad. En la agenda de Dios que le dio a Abraham estaba traerlos para cambiarles la vida. Volverán al Salvador con una comisión nueva. Dios nunca lleva sus ovejas a un lugar equivocado. Apóstol, si Dios los trajo es porque aquí hay agua, hay pastos verdes, hay vida. ¿Está listo? ¿Está listo para su milagro? Bueno. Número 1, corra aquí al altar. Si esta palabra es para usted, corra aquí al altar. Dije que corra. Corra, corra. Venga aquí al altar. Yo sé que han cantado más que nunca. Tuvieron la paciencia de esperarnos. Del apóstol estar preocupadísimo. De permitir.
¿Sabe que hay algo? ¿Usted conoce a este? ¿Él es miembro de acá? Una vez Dios me dijo, mira esa mujer. Era una mujer tan linda que era pecado no verla. Y yo le decía, Señor, no puedo porque van a pensar que yo estoy coqueteándole. Pero aquella mujer comenzó a quemarse y corrió con un paquete de $30,000 en oro y cayó al suelo como muerta. Toda la gente se fue, solo quedó un viejito, el pastor, la pastora y yo. ¿Y ahora qué hacemos? No queríamos ni tocarla porque era perfecta desde la cabeza hasta los pies. El viejito dijo, yo sé dónde vive, si quiere la llevo. Pero todos dijeron, no, porque no sabemos. Entonces todos la metimos en un taxi y todos la seguimos. El viejito la llevó en los brazos hasta el 5.º piso del edificio. Era la 1 de la mañana, imagínense que le toquen la puerta y que el tipo reciba a la esposa en las manos de un viejito. ¿Qué le hicieron? Y ya el viejito le explicó algo raro, dice, pero cayó y tiene como 3 horas dormida. A la mañana siguiente estaba el esposo esperándonos en la puerta del gimnasio. Y este hombre lloraba y gritaba y nos dijo, ¿qué le hicieron a ella? Esa mujer era más mala que el diablo, era un demonio, pero desde anoche es el ser más maravilloso que tengo en mi casa. Ese día se convirtió él y le cambió la vida para siempre, Dios. Hoy Dios va a cambiar a amargados. ¿Y sabes? Algo sobrenatural. Yo no sé qué has buscado, qué has perdido, pero algo Dios va a comenzar contigo a partir de hoy. Escúchame. No me creas a mí, créale a Dios. No ores por nada, solamente dile, Dios, yo voy a creer tu palabra. Yo quiero que ese ADN se me meta, que sea puro, que no se corrompa nunca. Si lo mantienes, usted será uno de los hombres más prósperos de esta iglesia. Escúcheme esto. Nada va a pasar de lo que enseñé si usted no aprende a levantar un altar y un sacrificio. Dar huevos, una gallina es normal. Las gallinas dan huevos, no se mueren, porque es algo normal. Pero que un cerdo dé jamón son otros 100 pesos, porque para dar jamón tiene que morir. Y el sacrificio, yo tengo un mensaje que se llama la ofrenda obstétrica. Yo estaba una vez con mi esposa, ella ya estaba para parir. Nunca diga dar a luz, porque no es un bombillo. Parir. Y cuando yo llegué a la sala ahí donde tenían a todas las mujeres que iban a parir, había una negrita, una china, y todas pegaban unos gritos. Era terrible. Mi esposa se puso verde y me agarraba durísimo, me mordía. Yo le contaba chistes y me mordía. ¡Ah! Porque se le van abriendo las entrañas, eso. No sé, se le va abriendo una cosa ahí adentro. Y son dolores casi de muerte. Hay mujeres que dicen, yo deseara que tuvieras esos dolores. Porque le abre el vientre, son gritos terribles, pero es igual en los negritos, en los chinas. Había unas negritas, ¡ay! Llamaba a Dios, otros mentaban a la mamá. Porque para parir un hijo hay sangre, hay agua, hay cambios, hay vida que se le va a una mujer por cada hijo que pare. Pero una vez que aquella mujer da a luz, el dolor se le cambia en una sonrisa. En instantes se le olvidó el dolor por parir. Si a usted no le duele lo que Dios le va a pedir, nada va a pasar. ¿Ok? Ya que está aquí en el altar, yo le voy a entregar un sobre. Le voy a pedir a los servidores que le entreguen un sobre. ¿Sí tenemos sobres? Démele un sobre a cada persona que está aquí en el altar.
Porque si usted está aquí es porque usted me dice, Pastor Campos, Dios me habló hoy. Entonces, démele un sobre a cada persona. A ver, ayúdenme ahí que alguien agarre más sobres para que todo el mundo tenga un sobre. Los que cantan, los que tocan, los que limpian, todos tienen que tener un sobre. Donde hay altar, hay sacrificio vivo. Prepárese. Donde hay altar, Dígale al que está a su lado, algo hará Dios conmigo esta noche. Donde hay altar, hay sacrificio vivo. Donde hay altar, hay exaltación. Ora sende la Donde hay altar, arde el corazón. Ora Donde mamá hay sitiliandrosquia. altar, hay sacrificio Santo, vivo. santo. Donde hay altar, hay adoración. Donde hay altar, hay fuego de Dios. Donde hay Aleluya. altar, hay sacrificio vivo. Oiga lo que canta. Donde hay altar, hay exaltación. Donde hay altar, arde el corazón. Donde hay altar, hay sacrificio vivo. Aleluya. Donde Santo es el Señor. hay adoración. Estamos Donde listos hay para un altar, milagro. hay fuego de Dios. Donde Aleluya. hay altar, hay sacrificio vivo. Levántese sobre en su mano derecha y su otra mano izquierda levántela extendida así. Hoy tenemos aquí un altar y el sacrificio está a punto de ser puesto en este altar. Es la debilidad de Dios. Usted derrite a Dios porque Él sabe que solo el que sacrifica con dolor en el altar hacia Dios es un portador del ADN de Él. Hoy van a haber cosas sobrenaturales. Camino a casa mientras duerme. Mañana te sorprenderán. Algo sucederá. Lo que has estado orando, lo que has estado persiguiendo, no lo tenías porque no hayas hecho lo correcto. Pero hoy comienza. Aquí hay gente que tal vez no necesita dinero, pero necesita que el Espíritu Santo se le meta por los huesos. Aquí hay gente que ha perseguido el servir a Dios, quieren servirle a Dios, quieren ser un ministerio, ser parte de la iglesia de los milagros. Hoy Dios te va a sorprender. ¿Qué necesita que Dios ponga en tu mano izquierda? Mira tu mano izquierda y mírala y grítale. Dile, la fe no ora las cosas como están, sino como serán. Grita, la fe llama, la fe habla. Y dile a tu mano, hoy voy a hablar lo que quiero. Cuando yo cuente 3, usted le va a hablar a su mano y le va a decir qué es lo que usted necesita, le urge que Dios traiga. Yo tengo una hermana que le sembraron una casa de $500,000, libre. Dios tiene casas. Dios no te va a meter en una deuda, Dios no te va a meter en problemas, Dios va a hacer milagros. El día de ayer hablé con un hermano evangelista que lo conocí de muchos años atrás, un sembrador, y a él lo llamó un señor y le sembró 2 carros 2026. Estamos en el 2025, 2 carros $50,000. ¡Pum! Le dijo, venga, tráigalos. Es que Dios persigue al que tiene un altar con sacrificio. Nunca. De aquí en adelante vendrán días cuando la ofrenda y los diezmos que se recogen en este lugar durarán hasta una semana, 2 semanas, para decirle al apóstol, hasta hoy terminamos.
Era tanto que no teníamos tiempo para contabilizarlo todo. Aquí gente se sorprenderá de cómo gente va a cambiar su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de vivir. Nuevos comienzos. Dios le dará la habilidad de la industria, le dará ideas, le dará empresas. Yo conocí un muchacho aquí en Costa Rica que en 1 año y medio se volvió millonario. Agarró una licencia para tener todos los productos texacos en todo Costa Rica. Este muchacho se comenzó a servir y a bendecir la iglesia. Hoy está a punto de que le entreguen en sus manos 1000 hectáreas. Ya le regalaron, ya le devolvieron 150 hectáreas. Dios lo está persiguiendo porque es un hombre de altar y sacrificio. Lo que los judíos perdieron por no creer en el Mesías, Dios lo va a trasladar a gente acá en la iglesia. Está en el tiempo de los milagros. Así como hay invierno, verano, primavera, otoño, ahora comienza hoy comienza 29 de agosto del 2025. Déjeme darle la hora, déjeme ponerle la fecha a tu milagro. A las 10:20 de la noche, en la ciudad de Limón, la provincia que va a ser próspera, que millones de personas vendrán, no por droga, no porque matan, no porque asaltan, no por el narcotráfico. Veremos narcotraficantes llenos del poder del Espíritu Santo adorando a Dios cambiados. Veremos gente que hacía daño cambiarse y que Limón se volverá una perla de gran precio. Escúcheme, escúcheme, escúcheme. Y esto comenzará hoy, 29 de agosto de 2025 a las 10:20.